de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. La Biblia nos presenta una historia maravillosa, una historia que a mí me conmueve, una historia de fidelidad. Muchos la conocemos y vamos a ver la magnificencia de nuestro Dios. El rey Nabucodonosor había tenido la experiencia previa a este capítulo de escuchar a Daniel interpretar el sueño que él había tenido, el cual ningún sabio había podido interpretar. Y él había conocido en ese momento, el rey Nabucodonosor, que el Dios de Daniel y de sus amigos era el Dios verdadero. Sin embargo, cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor: oh rey, tú eres esa cabeza de oro, Nabucodonosor se quedó con esa premisa. Para Nabucodonosor, lo único que importaba de la estatua era que él era la cabeza de oro. El resto del mensaje que Dios había dado a través de Daniel para revelar a la humanidad los acontecimientos venideros había quedado acostado dentro de la mente de Nabucodonosor, y él se había quedado con la idea de que él era la cabeza de oro y eso era lo único que importaba. Entonces sus consejeros le dieron esta idea: ¿por qué no hace, oh rey, una estatua, ¿sí?, de oro completa para que todo el mundo la adore y reconozca que tú eres, oh rey, el más poderoso de todos los tiempos? Y a Nabucodonosor, un rey que tenía su orgullo, tenía su tendencia a la idolatría, le pareció una maravillosa idea. Entonces Nabucodonosor envió a hacer esta gran estatua de 3 metros de ancho por 30 de alto. Era una estatua que no había ninguna parecida en ninguno de los tiempos y en ningún país presente en esa época. Por ende, entonces Nabucodonosor, podríamos decir que invita al G20 de la época, ¿no? Vinieron todos los principales de las provincias a este momento inmenso, a este momento que Nabucodonosor quería como honra a su reinado. ¿Qué acontece? La Biblia nos dice entonces que todo estaba listo, que Nabucodonosor había mandado a que los consejeros dieran la orden de que cuando los instrumentos sonaran, ¿sí?, toda rodilla fuera doblada para adorar a esta estatua. Todos conocemos la historia, es una historia que hemos escuchado desde chicos. Cuando esto sucedió, hermanos, ¿qué pasó? Habían 3 jóvenes hebreos diferentes. Entonces los caldeos, los consejeros del rey Nabucodonosor, vinieron a decirle: oh rey, eres grande y todo hombre debe adorarte. Pero ve aquí qué pasa: 3 jóvenes que no te respetan. Y los has puesto, la Biblia nos dice, los has puesto en altos cargos de tu reino, porque ¿saben qué, hermanos? La gente sabía quiénes eran ellos. Los conocían. No solamente porque estaban ahí parados delante de todo el mundo mientras todos se arrodillaban, sino porque en ellos la vida había sido un continuo testificar al Dios a quien servían en sus vidas. Entonces ellos dicen: estos 3 jóvenes que nos han puesto en altos cargos no te respetan y no te adoran. Nabucodonosor, quien también conocía a estos jóvenes, se enfureció, llevado por el orgullo, llevado por el momento de euforia que tenía de ser alabado, los manda a traer. ¿Y qué pasa? Y ahí vienen las amenazas, ¿no? Nos dice la Biblia en el capítulo 13 del versículo 14, a partir del versículo 14, ¿qué dice? ¿Es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado a hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado a hacer y adorarla? Porque si no la adoran, entonces ahora mismo serán arrojados al horno encendido. ¿Y entonces qué? ¿Qué Dios podrá librarlos de mi mano? ¿Qué Dios podrá librarlos de mí?
Nabucodonosor. Yo les cuento, hermanos, que si nos ponemos en el lugar de estos tres hebreos y fuera nuestra posición estar ahí parados mientras todo el mundo se arrodilla, es un espectáculo. Es un espectáculo. Sabemos que vanas fueron las amenazas de Nabucodonosor a estos tres jóvenes, más allá de que estaba en riesgo su vida. Estos tres jóvenes conocían el resultado de no adorar a Dios, el resultado de postrarse, de reconocer la adoración a un Dios que no fuera el nuestro. ¿Cuál era el resultado? Deshonor, podía ser muerte. Ellos conocían que el temor a Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría, ¿no? Y que el fundamento de la prosperidad es confiar y adorar solo al Dios verdadero. Lo que sigue es maravilloso, lo leemos en el versículo 16 al 18. Obviamente, las amenazas requerían una respuesta, porque Nabucodonosor dijo, entonces que Dios puede librarnos de mi mano. Y los chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron, versículo 16, no tenemos por qué discutir este asunto, contestaron. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. ¿Con cuánta seguridad, hermanos, podemos hoy? Me lo pregunto a mí misma como Joana, estando en una situación en la que tengo que decidir entre mi Dios y el mundo. ¿Con cuánta seguridad podemos decir nosotros, mi Dios me librará? Mi Dios me librará. Pero ellos siguen diciendo, pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Aún si no nos libra. O sea que estos jóvenes tenían una fe inquebrantable, pero reconocían que la voluntad de Dios podía ser una o la otra. Dios podía librarlos del horno de fuego, pero también podía permitir que su vida acabara ahí. De igual forma, su nombre sería honrado, porque la fe y la fidelidad a Dios ya había sido demostrada por estos chicos. Aún si no nos libra, no lo vamos a hacer, dijeron. Es maravilloso, hermanos, porque el Señor no se olvidó de nosotros. La Biblia nos dice que cuando estos testigos fueron arrojados al horno de fuego, ¿qué pasó? Dios mismo se reveló en presencia con ellos y juntos anduvieron en medio del fuego. ¿Qué pasó ahí? El rey Nabucodonosor, entonces, al ver que había mandado a encender el fuego 7 veces más caliente y que él había hecho todo lo posible para que ese momento de adoración a él fuera el foco del asunto, resulta en un momento en el que dice, ¿no fueron qué? 3 los jóvenes que pusimos en el horno de fuego? ¿Y qué dice la Biblia? Y un cuarto que es semejante al Hijo de los dioses. ¿No es ese que vemos? Hermanos, ¿cómo sabía Nabucodonosor que Jesús era el Hijo de los dioses? ¿Cómo sabía? ¿Cómo reconocía? Él sabía de la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, pero un Dios pagano, un Dios que un rey pagano, un rey que no reconocía el poder de Dios, ¿cómo hizo entonces para reconocer que Jesús era el Hijo de los dioses, según lo describió él?
La hermana White en sus escritos en el libro de Profetas y Reyes nos dice que en su vida, en su carácter, habían representado estos jóvenes la verdad del Dios viviente durante su estadía en el reino de Babilonia. Entonces Nabucodonosor, a través de Daniel y sus amigos, había visto y reconocido del Dios viviente. Por eso él tenía en ese momento la capacidad de reconocer quién era ese cuarto que estaba ahí con ellos. No era desconocido. La Biblia nos sigue contando, y todos conocemos la historia, que Nabucodonosor en su asombro entonces manda a sacar a los jóvenes del horno de fuego. Y la Biblia nos dice que nada, ni un pelo de su cabeza, ni un poquito de sus vestiduras se quemó. Solamente las ataduras con las que habían sido arrojados al horno de fuego. Y entonces Nabucodonosor, de nuevo en su emoción y en su asombro, da un decreto, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento, hermanos? ¿Qué es interesante de esta historia? Que cuando ellos salen del horno de fuego, y después de que había acontecido todo este suceso, ¿qué pasó con la estatua de oro? Nadie se acordó de la estatua de oro. Había quedado olvidada en presencia del milagro poderoso que el Dios viviente había hecho a través de los hombres que eran fieles a él. Ahí estaba esa estatua de 30 metros, magnífica, esperando a que todo el mundo le pusiera un poco de atención, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía una misión, y era devolver al mundo el reconocimiento y la adoración a Él como Dios único y poderoso. ¿Y qué? Nos dice la Biblia en el versículo 29 del capítulo 3. Nabucodonosor dice: por cuanto no hay Dios que pueda librar como quién, como este. Entonces Nabucodonosor reconoce nuevamente el Dios que ya había conocido a través de estos jóvenes y dice: es mayor que mi poder, es mayor que mi orgullo y mi deseo de adoración. En la hora de la prueba, estos jóvenes hermanos recordaron las promesas de Dios. Recordaron seguramente la promesa que dice que si pasares por los ríos no te anegarán, cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti, de Isaías. Seguramente en ese momento en sus cabezas pasaron muchas otras promesas que ellos habían guardado desde chicos en sus corazones, que nunca se imaginaron iban a tener que evocar en un momento tan clave. Es tan importante lo que guardamos en nuestra mente, hermanos. Es tan importante que la palabra de Dios sea parte de nuestro pensar y de nuestro vivir. Porque entonces nos dice la hermana White: la fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos. A la vista de todos. Todos los gobernadores, todos los principales de esa época estaban ahí, reunidos, presentes para ser testigos supuestamente de una adoración a una estatua, pero lo que no contaban era con que iban a ser testigos de la adoración al Dios viviente. Y dice: las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a esta dedicación. Mediante la fidelidad de los hijos de Dios, el nombre del Señor fue glorificado en toda la tierra. Toda la tierra. No hubo nación que no se enterara de lo que había acontecido en ese lugar. Es
maravilloso ver que nosotros tenemos el privilegio de estar acá reunidos como hijos de ese mismo Dios. De un Dios poderoso, un Dios que cumple sus promesas, que su palabra es verdadera, hermanos. A mí me emociona porque conozco en persona a ese Dios y por eso tengo el privilegio y la alegría de poder compartir con ustedes este mensaje, que no es una historia más. No es una historia más que conocemos desde chicos, no es una historia más que sabemos de memoria y conocemos el resultado. Es la testificación de un momento en el que Dios, nuestro Dios, libró a sus hijos por su fidelidad a Él. Y ese es el mismo Dios que nos va a librar a nosotros en las pruebas. Es el mismo Dios que con sus promesas va a obrar a favor de nosotros si le somos fieles. En el año 2014, el 14 de octubre, recibí una noticia que sacudió mucho mi vida. Algunos de ustedes conocieron mi momento en el que yo estuve rapada, o un poco con el cabello un poco más corto. Mi gran amiga había perdido la lucha contra el cáncer. Durante 2 años había batallado y ese día había descansado en el Señor. Durante esos 2 años yo vi a Angie, a mi amiga, crecer en la fe con Jesús, moldear su carácter. Y yo veía cómo Dios obraba en su vida, aunque mi oración por su sanidad no era respondida. Y en mi limitado conocimiento y entendimiento del obrar de Dios y de sus propósitos para nosotros, porque cuando nuestros seres queridos sufren, hermano, es difícil ver, es difícil entender. Y yo le pedí a Dios por la sanidad de mi amiga, y mi amiga cada vez estaba peor. Hasta que en un momento entendí y le dije, Señor, si es tu voluntad, entonces que no sufra y que su vida sea para todo. Y yo la vi crecer en el conocimiento y en la cercanía con Jesús y en la paz de decir, si el Señor me lleva al descanso, estoy con Él. Y fue así, hermanos. La última vez que conversé con ella, sus palabras hacia mí fueron, no tengo temor. No tengo temor, porque yo sé que estoy con Dios. Y para mí eso marcó un antes y un después en mi vida a partir del 2014. No les puedo negar, es difícil perder un ser amado. Es muy difícil. Y en esos momentos orar es complicado, ¿no? Pero en mi llanto yo le decía al Señor, no permitas que la muerte de mi amiga sea en vano, porque durante el proceso de su enfermedad yo le había rogado que honrara los principios de Dios en cuanto a estilo de vida y alimentación. Ustedes conocen que soy gran impulsadora de la Reforma Pro Salud. Creo en ella, no como un medio de salvación, sino como una herramienta para honrar a Dios también. Porque el que salva es Dios. Entonces le pedí al Señor en mi dolor que no fuera esto en vano y que me permitiera ser testigo de su obra en favor de sus hijos. Porque yo sabía que si bien mi amiga descansaba en el Señor, Dios también puede obrar. Entonces, una noche el Señor me dio la oportunidad de tener paz en medio de esa prueba, en medio de ese dolor. Renuncié a mi trabajo y me fui a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos no sabía lo que Dios tenía preparado. Porque les digo, hermanos, los propósitos de Dios van más allá de nuestra mente, van más allá de nuestro entendimiento, van más allá de lo que podamos percibir hasta la punta de nuestra nariz. Vamos a la siguiente. El Señor me dio la oportunidad de conocer a Alison
una mujer tímida, callada, con una lucha, con una batalla. Mi jefa me dice, vas a tener una paciente, yo estaba trabajando en el departamento de hidroterapia, me dice, vas a tener una paciente y quiero que sea tu paciente. Lejos estaba yo de conocer, hermanos, que Alison iba a ser la respuesta a mi oración muchos meses antes, en el dolor de la pérdida de mi niña. Cuando conocí a Alison había salido de su cirugía, ella estaba batallando contra un estadio 4 de un cáncer de útero. Y la verdad es que yo desconocía su historia. Cuando la vi, tuve que hacerle uno de los primeros tratamientos de hidroterapia para su dolor y vi sus cicatrices. Hermano, fue muy difícil para mí porque eran exactamente las cicatrices que había tenido mi amiga en su enfermedad. Cuando la vi, me choqué, me di media vuelta, me fui del box donde estaba y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Todavía no había entendido mi propósito de estar en Estados Unidos y mi propósito de estar en ese centro de vida sana, ya habiendo tomado la decisión de seguir este camino sin saber lo que Dios tenía preparado para mí. Y pasaron los días y las semanas y a medida que yo tenía la oportunidad de hacerle los tratamientos a Alison de hidroterapia, iba conociendo de su historia. Y ese mismo primer día que la conocí, Alison me dijo algo que a mí me marcó para siempre. Ella me dice, estoy luchando una batalla, pero yo quiero honrar a Dios, no importa el resultado de ella. Y quiero hacer las cosas por medio de los principios de salud que Dios ha revelado en el espíritu de profecía de la Biblia. No sé cuál será el resultado de esto, pero deseo que sea todo para la honra de Dios. Entonces, cuando yo escuché esto, yo me quedé emocionada, porque yo estaba convencida de que Dios la iba a honrar. Entonces, en mi fe, en mi deseo de que ella también se aferrara a esa fe, le dije, Dios te va a honrar, Alison. Y la decisión que has tomado es la decisión que necesitas. Dios podía tocar la vida y sanar a mi amiga. Dios también podía permitir que fuera al descanso como mi otra amiga. Pero los meses pasaron y ella tenía un diagnóstico de vida de 6 meses ante la agresividad del cáncer que tenía. Y pasaron las semanas y yo veía cómo su cuerpo se fortalecía. Y claro que tenía luchas, y claro que tenía temores, y claro que a veces pensaba que Dios no la iba a librar. Sin embargo, cada día que nos veíamos, cada día que yo tenía el privilegio de darle estos tratamientos, yo le decía, tu mente debe estar enfocada en las promesas de Dios, no en el temor de lo que va a pasar de acuerdo a tu condición. Y pasaban los días y pasaban los meses, y yo veía cómo ella se fortalecía, no solamente físicamente, hermanos, sino en su confianza y su reconocimiento del Dios que la estaba sosteniendo. Cómo Dios disipaba de su mente los temores, cómo Dios disipaba de su mente los traumas que ella tenía de una vida muy sufrida desde chica. Y Dios obraba en su vida porque Dios no es un Dios que obra en sanidad solo física, hermanos. A Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa tu mente, a Dios le interesa tu sanidad completa. Y yo le decía a Alison, me decía, la verdad es que yo siento que vos me entendés un montón, siento que cada cosa que te digo es como que vos comprendés perfectamente lo que te estoy diciendo. Y Alison no conocía mi historia con mi amiga que había fallecido. Yo le dije, un día vas a entender, yo te voy a contar. Y pasaron 6 meses, los 6 meses cumplidos que ella había tenido como opción de vida, y Alison seguía fortaleciéndose en el Señor. Y ahí le conté la historia y le dije,
Meses atrás le pedí al Señor que me diera la oportunidad de ser testigo de su poder, que me diera la oportunidad de ser testigo de su obra en la vida de sus hijos. Lejos estaba yo de conocer que eras tú la respuesta a mi oración, que Dios iba a usar tu vida y tu prueba para fortalecerme a mí en el entendimiento y en el reconocimiento del Dios al que he creído desde chiquita y el que me han enseñado, pero que yo no conocía en persona. Y pasó el año y Alison en sus chequeos estaba bien. El Señor nos ha dado la oportunidad de seguir celebrando el privilegio de contar el poder de Dios en favor de Alison. Y Alison escribió un libro, la persona más tímida que he conocido, escribió un libro acerca de no es su historia, no es nuestra historia, hermanos. El libro se titula Una mujer ordinaria con un Dios extraordinario. En su libro ella no habla acerca de un plan de salud que salva vidas. Ella no habla acerca de su estilo de vida, cómo salvó su vida de una enfermedad. No es ese el enfoque, no es ese el punto principal. El punto principal es la adoración a nuestro Dios, hermanos. El punto principal es que lo que yo vivo en mi vida, sean pruebas o sean alegrías, sea para honrar a Dios. Y el Señor le ha dado la oportunidad a Alison ahora de compartir su historia a través de su libro en muchos lugares, porque es la historia de Dios, porque es lo mismo que nosotros tenemos el privilegio de vivir como Sadrach, Mesach y Abednego, que hermanos, en el 2018, terminándose, iniciando este nuevo año 2019, donde no sabemos qué cosas hemos de vivir, donde no sabemos qué pruebas hemos de enfrentar, o incluso las que ya enfrentamos en el 2018 que todavía cargamos con ellas. Es Dios el foco de nuestro vivir. Es Dios el foco de la adoración y de lo que sucede en este mundo. Poder entender lo que vivimos a través de la visión del conflicto cósmico y la visión del conflicto del que somos parte de la adoración a Dios. Cuando yo logro entender el conflicto en mi vida, en mis pruebas, en mis luchas, entonces las pruebas se tornan en otro foco, porque yo no me enfoco en mis temores, porque entonces mi mente no se enfoca en lo que creo que va a pasar o en lo que no puedo controlar, se enfoca en lo que Dios es y puede hacer. Yo no sé cuáles son las luchas de tu vida, no sé cuáles son tus temores, no conozco lo que sufres ahora. Pero hermanos, conozco al Dios al que amamos y al que servimos. Y es un privilegio poder contar hoy, a 4 años de la muerte de mi amiga y a 3 años de que el Señor librara la vida de Alison también, decir que Dios no cambia, que si es la voluntad de Él que descansemos, descansaremos para su honra, que si es la voluntad de Él que seamos librados de cosas, seremos librados ¿para qué? Para su honra. Eso es lo que importa, ese es el foco del conflicto. No son palabras, no son simples historias, son testimonios del poder de Dios, hermanos. Vamos para la siguiente.
Y la hermana White, en este libro de Profetas y Reyes, en el capítulo 3, nos dice claramente cuál es el enfoque. No sé si alguno de ustedes se anima a leer lo que está adelante, si puede. Si no, lo leo yo. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor, ¿qué hará? Obrará poderosamente, hermanos. ¿Y qué continúa diciendo? El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Amén, hermanos. Es el mismo Dios. Y luego sigue diciendo, su presencia constante los consolará y sostendrá en medio del tiempo de angustia el cual nunca hubo desde que fue nación. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Permaneceremos inconmovibles, hermanos. Y luego continúa diciendo, Satanás con toda la hueste del mal puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de quién? De dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. ¿Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Es la historia de Alison? ¿Es la historia de Joana? ¿O es tu historia? Hermanos, el mismo Dios que anduvo con los hebreos es el Dios que estará con ustedes. Se acerca este nuevo año, estamos viviendo el último sábado de este año. Y la verdad es que todos podemos mirar para atrás y recordar lo que hemos vivido y cómo Dios ha obrado en favor de nosotros en cada momento. Pero se acerca el nuevo año con situaciones que no sabemos. Es mi deseo, hermanos, que esto sea una realidad en sus vidas. Que no vengamos más a la iglesia con simplemente el pensamiento de recibir palabras sin poder. Estamos alabando a Dios, estamos honrando a Dios. Y la Biblia dice en 1 Samuel 2:30 que Dios honra a quienes, a los que le honran. Es el título de nuestro sermón de hoy. Dios honrará tu vida y Dios honra tu vida si tú le honras. No hay otra opción. Pero esa honra no tiene que ver con la honra que el mundo describe en el proceso de ser exaltados. Es una honra que tiene que ver con cosas más importantes. Es una honra en que si el Señor nos libra de cosas, si el Señor no nos libra de cosas, de igual forma nos es prometida la salvación si confiamos en su Hijo Jesús. De igual forma, en este 2019 tenemos el privilegio de contar con este mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego en este nuevo año que vamos a enfrentar, en el que no solamente será para nosotros un privilegio servirle, sino como dice la historia, toda nación y todo pueblo reconocerá que Dios es Dios viviente a través de tu vida y de mi vida. En las pruebas que tengas en este nuevo año, que lo describe aquí la hermana White, dice que habrá tiempos de angustia como no hubo nunca antes. No es una cosa para que tengamos temor, hermanos, es una cosa para que tengamos el privilegio
de permanecer de pie. Tengamos el privilegio de ser los testigos inconmovibles del Dios que salva. Y que su promesa de que su Hijo regresará por nosotros es una realidad inminente. Y que por vivir acorde a ella, tenemos el privilegio de permanecer de pie y ser testigos ante el mundo de su amor, de su poder, de su misericordia por nosotros. Es mi deseo que hoy, al salir de este recinto, de esta casa de adoración para nuestro Dios, podamos recordar esta historia, no como una simple historia, una historia más, sino como la realidad viviente de nuestras propias vidas. Que seamos los Sadrach, Mesach y Abednego del 2019, que podamos decir con firmeza: y aún si mi Dios no me librare, de igual forma lo honraré. Que el Señor nos bendiga.